Bueno, en la anterior clase ya vimos cómo nosotros en este caso podemos crear un widget y transmitir la información para poder obtener lo que sería la vida y la estamina. Pero claro, nosotros en todo lo que llevamos de curso hemos diseñado diferentes personajes y a lo mejor lo que nos interesa es ver de qué manera, en un ejemplo muy básico, claramente, podíamos predefinir una vida para cada uno. Hay que tener en cuenta que como todavía no hemos dado todo lo que serían las funciones de persistencia, nosotros vamos a predefinir inicialmente toda la vida que va a tener nuestros personajes y una vez que ya tengamos esa vida predefinida, a partir de ese momento nosotros podremos coger esa información, trasladársela a nuestra función predefinida de tipo HUD y pasarle esa información. Claramente, esta información nosotros se la pasamos a nuestro componente de stats y como ya lo tenemos todo interconectado, de esa manera el HUD se actualizará de manera automática. Vamos a hacer esa prueba. Vamos a predefinir por cada uno de los personajes una vida distinta y vamos a ver cómo este se puede actualizar en todos y cada uno de ellos. Bueno, lo primero que tenemos que hacer en este caso es cambiar el código y predefinir diferentes tipos de vida. Para eso nos vamos a ir al Game Instance, que es lo primero que se carga, y hay que tener en cuenta que cuando nosotros tuviéramos, por ejemplo, una función de persistencia, lo ideal aquí sería generar, por decirlo de alguna manera, generar la capacidad de cargar primero la información que tenemos guardada, colocar eso dentro de la variable que luego llevaremos a nuestra clase predefinida de tipo HUD, perdón, a nuestro componente. Entonces, como no vamos a generar ahora mismo la persistencia, vamos a hacer el ejemplo como si ya tuviéramos esa información cargada. Entonces, para ello, por ejemplo, podríamos crear también otro tipo de mapa, un tipo de mapa que fuera con floats. Entonces, vamos primero a generar un mapa y lo que le vamos a decir es que primero va a tener carácter, que es lo que habíamos ya predefinido para la selección de personajes, y luego en el otro lado vamos a poner flow, que lo que va a representar es la vida. Esto sería life. Y ahora duplicamos esto y le vamos a poner aquí estamina, la capacidad de estamina que van a tener nuestros personajes. Entonces, ahora mismo sabemos que según el tipo de personaje vamos a definir un tipo de vida. Por ejemplo, el Jack va a tener, por ejemplo, 40. Vamos a ir definiendo todos y cada uno. Y ahora vamos a poner que todos tengan un 100%. Y que Billy tenga el 50%. Y el main character el 0. Y eco 100. Vale. Ahora que ya nosotros tenemos predefinido eso, lo que nos interesaría es transmitir esto a través de una interfaz. De esa manera podríamos trasladar los datos de los stats directamente a los componentes, ya que es la única información que nos interesa trasladar, y no tener que estar casteando toda la información que tenemos dentro del Game Instance. Entonces nos vamos ahora mismo a la función que nosotros teníamos aquí principal, y donde tenemos esta función vamos a crear otra nueva. Y esta la vamos a llamar getLife, por ejemplo. Y esta la vamos a llamar stats. Lo vamos a categorizar de esa manera. Y vamos a añadir otra función, getStamina. Vamos a poner también dentro de stats. Y esto vamos a poner preconfig. Perfecto. Ahora que ya tenemos estas dos, vamos a configurarlas para que estos puedan transmitir la información. Live. Y aquí vamos a hacer lo mismo. Incluso lo que vamos a hacer aquí es trasladar la información completa del mapa. De esa manera, lo que vamos a generar aquí va a ser muy interesante, porque lo que vamos a generar aquí es que directamente pueda transmitir la vida y seleccionamos según el personaje desde el Game Instance. Ahora, lo que vamos a hacer es poner aquí live y ponemos estamina en el otro y vamos a ver de qué manera podemos pasarlo. Entonces vamos a colocar aquí estamina. Perfecto. Compilamos y guardamos, y aquí en el Game Instance ya tenemos lo que sería la vida de la ESO. Hay que tener en cuenta que nosotros, por ejemplo, set live, set estamina, y ahora tenemos que crear dos variables, que esto en realidad lo tendríamos que meter en una estructura, pero ahora mismo simplemente lo vamos a ver para ver de qué manera lo podemos hacer. Y creamos aquí una estamina. Tenemos que ponerlo también de tipo single. Hay infinidad de maneras de hacerlo, por eso les digo que ahora mismo lo estamos haciendo de la manera más simple posible, pero la idea es que nosotros podamos visualizar lo que estamos haciendo. O sea, aquí vamos a ponerle cualquier nombre a esto. Ya está. Entonces ahora colocamos aquí la función de setStamina y setLife. Y teniendo en cuenta que nosotros primero aquí haríamos una búsqueda dentro de la persistencia para saber realmente cuál es la vida que tiene. Aquí está. Life, set. Aquí estamos. Y lo que vamos a hacer es que aquí vamos a generar, aquí lo que vamos a generar en select character, esta misma selección la vamos a guardar en una nueva variable de tipo enumerador, character select,
de tipo character. Aquí está. Y lo que vamos a hacer es que la vamos a setear cuando nosotros seleccionemos dentro de nuestra función que habíamos creado anteriormente con el valor. Y de esta manera nosotros podemos aquí darle la selección ya automáticamente. Y ahora lo que vamos a hacer es hacer exactamente lo mismo, pero con la estamina. Cogemos nuestra estamina. Aquí está. Aquí. Y le colocamos estamina. Vamos a poner el paso de control. Incluso te diría no lo vamos a hacer de esta manera. Bueno, sí. Vamos a pasarle un return, vamos a pasar la variable y ahora lo vamos a colocar dentro de nuestra función de interfaz. Aquí está. Y ahora si nos vamos a nuestra interfaz, tenemos getStamina y lo que podemos hacer es llamar a la función de getStamina. Aquí está. Esto es. Y lo mismo hacemos con esta. Perfecto. Compilamos y guardamos. Y ahora lo que vamos a hacer es comprobar y transmitir la información que nosotros tenemos aquí. Vamos a organizar un poquito esto. Stats. Este no, aquí. Esto lo vamos a colocar aquí. Select character, esto lo vamos a pasar para abajo. Y aquí. Así lo tenemos organizado. Y esto lo vamos a colocar en stats. Perfecto. Ahora que ya lo tenemos hecho, lo único que nos queda es ver cómo podemos transmitir esta información directamente al componente. Así que eso lo vamos a ver ahora. Ahora ya hemos definido tanto nuestras funciones que se encargan de lo que sería generarnos la vida y la estamina, y hemos generado otras dos funciones dentro de las interfaces que nos permiten transmitir utilizando la función previa para poder setear la variable. Tener en cuenta que esto al final también tendría que ir con un sistema de persistencia. De momento no está definido, pero con esto es suficiente. Ahora vamos a ver una manera de poder setear lo que serían estos valores directamente dentro del componente stats. Nos vamos a ir al componente stat y tenemos lo que sería vida y estamina. Vamos a hacer un getGameInstance como clase predefinida y desde aquí ya vamos a poder llamar a getLife, que sería la función que nosotros tenemos predefinida. Vamos a hacer la comprobación. String. Y lo colocamos aquí. Y esto nos devuelve 0. Vale, tenemos que tener en cuenta de dónde la estamos llamando. Vamos a getLife, desde stats. Ahora esta la estamos llamando desde el GameInstance. Vamos a preguntar, printString. Le damos. Esto ya nos está devolviendo la vida. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es que vamos a setear la variable vida para darle este valor. Y ahora la barra de progreso debería actualizarse automáticamente. Ahí está. Si nosotros ahora vamos al GameInstance y cambiamos el personaje, ponemos main character y compilamos, ahí se está poniendo entera. Si cambiamos, por ejemplo, a Billy y compilamos, ahí se está adaptando. Perfecto. Ahora vamos a hacer lo mismo con la estamina. Para ello, lo que vamos a hacer es crear aquí un sequence para que primero nos gestione la vida y luego hagamos la estamina. Para ello utilizamos este sistema de aquí. Aquí está. BP GameInstance, tenemos que tener, es importante ver de dónde estamos llamando las funciones y aquí ya seteamos la estamina. Una vez que ya lo tenemos, ahora ya podemos predefinir el tipo de vida y estamina que va a tener cada uno de los personajes, cada más empezar y se actualiza el widget automáticamente. Recordemos que nosotros ya hemos predefinido dentro de nuestros mapas cuánta vida y cuánta estamina tiene cada uno de nuestros personajes. De esa manera este se va a ajustar dinámicamente. Entonces sabemos, por ejemplo, que Billy va a tener un 50% de estamina y va a tener un 70% de vida. Ahora, nosotros vemos que estamos teniendo un problema y es que la barra no se está actualizando y es porque nosotros previamente lo que hemos definido es un clamp, pero este clamp ya se está ejecutando realmente dentro del widget. Si nosotros nos vamos al widget donde nosotros tenemos determinado el clampeo, nosotros realmente deberíamos mandarle lo que sería el valor al completo y el clamp se ejecutará dentro del widget. A partir de ahí ya esto funcionará con total normalidad. De tal manera que si nuestro personaje tiene un 50% en la barra, debería aparecer el 50%, efectivamente. Y ya con esto damos por finalizada lo que sería la transmisión y preconfiguración utilizando el GameInstance. Claramente esto se va a escalar todavía más en el momento en que empecemos a utilizar persistencia. Ahora ya empezaremos con el tema de los menús y el tema del menú pausa. Nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego.